feudales, dueños de grandes extensiones de tierra. Un ejemplo, Rosas. exacto, don Juan Manuel de Rosas, y Urquiza. o Urquiza. Pero a su vez, cuando Rosas, él toma el poder, le dona, creo que era algo así como 20.000 cabezas de ganado a Estanislao López en compensación. Es decir, el estilo ha sido siempre el mismo. Es decir, después Rosas tuvo una actitud realmente patriótica y nacionalista con respecto al tema de la vuelta obligado, que por otro lado San Martín lo reivindicó y me parece correcto, y además yo estoy de acuerdo. Pero no nos olvidemos de que él era el gran señor feudal que repartía o negaba tierras de acuerdo a si estaba o no de acuerdo con él. Bueno, uno que tuvo varios vaivenes con sus tierras con Rosas fue el creador del Código Civil, Vélez Sarsfield. Particularmente vos decís el señor feudal, ¿no? Yo lo trasplantado acá a América, prácticamente yo de feudalismo no hablo porque no es un modelo netamente feudal. Es más bien un sistema de hacienda, como yo lo vengo describiendo. Ahora, bien decías por ahí el tema de la revolución, que no fue tan revolución y de los que... no, perdón, me corrijo, dijiste de la revolución... Anticolonial. Pero más allá de lo que sea, cuando uno lo lee muy detenidamente, te das cuenta de que realmente no hubo nunca una revolución. Una revolución que implica, desde mi humilde punto de vista, ¿no? Y esto soy filósofo acá, te aviso. Una revolución implica que corra sangre. ¿Qué pasó con Francia? Cortaron cabeza, corrió sangre. O sea, el pueblo dijo, esto es mío y yo a vos no te quiero que me sigas metiendo la mano en el bolsillo. Corrió sangre, punto. Acá, directamente, la revolución que implicó un cambio de manos... Te aclaro que hubo fusilamientos. Moreno mandó a Liniers, por ejemplo. A los que no le convenía eso. No, y por supuesto, y esa es la revolución. Es lógico, tomaron la medida que tenían que tomar. Pero la cabeza de estos grandes... Perdón, ¿y los 70 años de guerra civil de qué fueron? Porque vos que... ¿Guerra civil? La guerra civil en la República Argentina, desde 1810 hasta la Organización Nacional de Roca en 1880, fueron 70 años de guerra civil, en donde se imponía o uno u otro modelo, y se impuso el modelo de la generación del 80. Eso fue realmente hubo mucha sangre en este país. El degüello era deporte nacional en este país. Yo voy a este punto porque... Perdón, sin contar la masacre terrible de pueblos originarios que hubo por la tenencia de la tierra, para robarle la tierra que legítimamente le correspondía. Yo creo que corrió mucha sangre en este país. No nos confundamos creyendo de que lo del 25 de mayo fue simplemente una sonada. Eso fue, y si no, habría que revisar las actas y habría que revisar las opiniones de, por ejemplo, Berruti, cuando le intimó al Cabildo a que tomaran nota de que el pueblo estaba en la calle y armado, y si no nos creen, toquen la campana y acá ya estaremos. Entonces lo urgió a que declararan por lo menos el cese del virrey. Por eso digo, revolución anticolonial. ¿Sabe qué? Para mí, revolución inconclusa. Porque en definitiva, al no haberse podido desarrollar el país, quedó a mitad de camino. No terminó de hacerse la revolución burguesa, que significaba acabar con todo el sistema de producción feudal. Por eso creo que hay dos grandes montañas que se siguen teniendo que remover para que este país se desarrolle. Uno es el tributo que toda la vida le han pagado a esa clase dominante al imperialismo. Y el otro es el problema democrático, que nunca se pudo desarrollar. Eso que decíamos hace un rato, vienen las elecciones, es decir, está todo viciado, está todo, digamos, manejado y dirigido y digitado de determinada usina. Porque ¿qué es lo que ofrecen hoy por hoy la alternativa, por decirlo así, al gobierno nacional? Se compite para ver quién es más de derecha. Porque todo el mundo está de acuerdo que hay que pagar la deuda externa. Y yo creo que no hay que pagar una deuda externa sin haberlo. Está el juicio, la investigación de Olmos, que fue un gran patriota, que fue cuando fue diputado, que el juez Ballesteros le dio curso y está cajoneado. Una pregunta, perdón, en su momento Salvador Trever, siendo presidente del Banco Central, se había opuesto en la época de Alfonsín, se había opuesto y por eso le dieron... Por eso digo,
Entonces, el problema es... Pues no se puede pagar una deuda de la cual no hay pruebas y No hay pruebas, el acreedor te dice, vos me debes tanto. Exacto. ¿Pero dónde están los papeles que lo y además, demuestran? con el agravante que lo del Club de París es una deuda contraída por la dictadura, nada más que cuando estábamos en guerra con Chile, que ellos la fomentaron y la trataron de generar. Pero, bueno, eso sería parte de otra historia, pero esa deuda es una deuda más que ilegítima y odiosa, cosa que los yanquis cuando han invadido un país declaran odiosa una deuda, como pasó con Irak, y no la pagaron. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que pagar nosotros algo que el pueblo argentino no contrajo? Bueno, pero para no irme muy lejos, o para no... simplemente quiero decir esto, las crisis en este país se siguen suscitando porque lamentablemente... cuando se tuvo la oportunidad del desarrollo, no se fue a fondo. Creo que los ejemplos más paradigmáticos fueron quizás el gobierno del general Perón, con todas las imperfecciones que uno puede decirle, porque era un gobierno, a mi entender, de burguesía nacional, que tomó determinadas cuestiones y las llevó a cabo. Transformó la Constitución Nacional en la Constitución del 49, que fue una constitución beneficiosa para los intereses de la clase obrera y del pueblo. Si ponía algo, vos nombrás la Constitución del 49, y esa Constitución tenía algo muy interesante que no tiene esta, que ponía la propiedad privada en función social. Efectivamente, por eso digo, tomó medidas muy importantes, el desarrollo de la industria nacional, el desarrollo de la marina mercante, la nacionalización de los ferrocarriles, es decir, después creo que no pudo ir a fondo. Por ese motivo fue derrocado en el 1955 contra esa oligarquía terrateniente que se parapetó, esperó y dio el golpe, y después, ¿qué pasó? Retrocedimos varios casilleros después del 55. Entonces, digo, ¿por qué se producen esos golpes? ¿Por qué inclusive yo por mi edad me crié, digamos, en la dictadura? Porque fue la del 55, después vino la de Onganía, bueno, lo de Frondizi, que fue derrocado, y se pusieron una figura como Guido, que fue una cosa medio... Un títere. Después vino la de Onganía, después vino la de Videla, que fue la más sanguinaria de todo. Es decir, ese fue el modelo. Ahora, ¿por qué motivo se daba en esa dictadura? Y porque el pueblo argentino siempre o nunca dejó de luchar. Siempre trató de ir hacia adelante. Y a veces ganó algunos espacios, como fue con el irigoyenismo en su momento, como fue con el peronismo, que creo que fue el proceso más avanzado en un momento determinado, pero anterior al peronismo también había habido luchas muy importantes acá, con el anarquismo primero, con el socialismo y el comunismo después. Es decir, hubo luchas sumamente importantes que el pueblo argentino atesora, el pueblo y la clase obrera argentina atesora en su memoria. Y después, fundamentalmente, en la década del 60 al 70, que es el objeto de mi estudio, por eso lo del Rosariazo y demás, se desarrollaron con un ímpetu extraordinario el clasismo revolucionario con el peronismo en un momento determinado, y dan como consecuencia que se llegue a dirigir un sindicato como el ESMATA cordobés, con René Salamanca, Atilio López en la CGT, que era un peronista, y Agustín Tosco, digamos, que eran el Vos estás hablando de la CGT de los argentinos. Exactamente, parte de lo que fue la CGT. Que se dividió en dos en ese momento. Había una CGT de los argentinos, que era la combativa, Hongaro, y otra CGT que era la que estaba, si no me equivoco, Bandor. Claro, que era el gran... bueno, el Lobo Bandor. Después podemos tener un capítulo con respecto a los dirigentes sindicales, ¿no? Bueno, un segundo, vamos a la rotativa y después seguimos. Transmite estilo FM en 91.7 MHz. Con estudios y planta transmisora instaladas en San Martín 1938, Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, República Argentina. Titular: María Rosa Falcón. Estamos comunicando a la ciudad con el mundo. Ahora también en Internet. Cooperativa Telefónica Mitre 10
28. Si sos socio de la Cooperativa Telefónica de Villa Gobernador Galvez Limitada, participá del sorteo de 2 tablets por mes. Con tu factura al día, abonada antes del primer vencimiento, automáticamente ya estás participando. Además, a los primeros 100 abonados que se acerquen a nuestras oficinas y se adhieran al débito automático, le regalamos un pendrive. Para más información, visita nuestra página web www.telvgg.coop. Ahora y siempre primero el servicio. Ahora también consultorios y centros de atención en toda la ciudad. Asóciese a SIVA 420-4820. Navega por internet en Ciberestilo. Abonos de 3 y 6 horas. Ciberestilo, San Martín y Girardi. Seguí a Estilo FM por Twitter, Facebook y YouTube. En vivo, en tu PC, fmestilo.com.ar, www.estilofm.com.ar. Grupos vulnerables, haciendo visibles los derechos de todos. Se puede denunciar la trata de personas por 0800 Trata. El gobierno bonaerense dispuso la puesta en marcha de una línea telefónica 0800 para denuncias sobre delitos de trata y explotación de personas y la extensión a todo el territorio de la asistencia a las víctimas mediante una red provincial conformada por el Estado y organizaciones no gubernamentales. El gobierno dispuso estas acciones en el marco de las primeras jornadas sobre trata de personas y explotación realizadas en la Casa de Gobierno bonaerense en un acto que contó con la participación de la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez. El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, confirmó que el 0800 Trata o 0800-666-4403 está destinado a que cada ciudadano que esté en conocimiento de prácticas de trata sexual o laboral sepa que tendrá una herramienta del Estado provincial y juntamente con el nacional para poder disponer de acciones inmediatas para erradicar ese delito. Santiago del Estero. El Ministerio de Salud vacunará a peones rurales. En el marco de la campaña de vacunación de los trabajadores rurales contra la fiebre hemorrágica argentina, el Ministerio de Salud de la provincia, a través del programa ampliado de inmunizaciones, llevará a cabo una capacitación en el Hospital de Loreto sobre epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento de la fiebre hemorrágica, prevención con la vacunación, normas de procedimiento y práctica de la misma. También vacunará a trabajadores de Santiago que irán al desflore de maíz para alcanzar inmunización y garantizar protección cuando realicen tareas en la zona declarada endémica para dicha enfermedad. Servicio TELAM para la radio. Desde el estudio del Bicentenario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, informativo parlamentario federal. Diputados convirtió en ley la nueva moratoria previsional. La Cámara Baja aprobó con 202 votos el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que ya contaba con media sanción del Senado. La nueva moratoria previsional estipula la incorporación de casi 500.000 personas que se encuentran entre los sectores más vulnerables y con más dificultades para cumplir con sus aportes. El proyecto busca incorporar a trabajadores autónomos y monotributistas mediante la regularización de deudas existentes y establece un plan de pagos de 60 cuotas para aquellas personas que cumplan con la edad jubilatoria, pero que no cuenten con los 30 años de aportes que establece la ley. Antes de iniciarse la sesión, juró como diputado Ernesto Bernabei, en reemplazo de la legisladora cordobesa del Frente para la Victoria, Carolina Escoto.
Además, durante la sesión, Diputados aprobó y giró al Senado diversas modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo presentada por el legislador del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Se reunió Comunicaciones e Informática en Diputados.